Bueno, sean todos bienvenidos a una Listos. nueva sesión de Memoria Activa. Esta vez contamos con Carlos Palau, director de cine de la película A la salida nos vemos, y Julie Pedraza, actriz también de la misma película. Esta sesión será moderada por el subdirector técnico Jorge Mario Vera, a quien le doy la palabra. Bueno, listo. Gracias, Carolina. Buenas tardes. Y realmente estábamos esperando hace días poder hacer esta sesión sobre A la salida nos vemos, una película que tuvimos la oportunidad de restaurar y estrenar en la versión restaurada en el pasado Festival de Cine de Cartagena y que además está dentro de las películas que cumplen 40 años en este 2026. Son las películas que obviamente están acompañando también el nacimiento de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano hace 40 años. Entonces, pues es realmente todo un placer y todo un honor poder presentar hoy esta conversación sobre A la salida nos vemos. Recordar que Memoria Activa es un espacio de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, pero que se hace gracias al programa de fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y gracias al apoyo de Proimágenes, que también toda la restauración de la película. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nos acompaña, obviamente, Julie Pedraza, que es una actriz muy destacada del cine y la televisión colombiana, que además en este año cumple 40 años de la participación en dos películas muy importantes, que son Pisingaña, que es un gran clásico del cine colombiano, una de las películas como más entrañables de toda esa historia del cine colombiano, sobre la que tendremos oportunidad de hablar más adelante con su director Leopoldo Pinzón, y también nos acompañará Julie, que tenía 14 años cuando hizo esa película. Ujú. Y también esta de la que vamos a hablar hoy, que es la película La salida nos vemos. Una película creo que es única en el panorama cinematográfico colombiano, única me refiero al tipo de tema, a la forma de construcción de la película, etcétera. Ya eso nos hablará Carlos Palau, que es pues nuestro invitado especial para hablar de la película. Vamos a hablar de la película y sobre todo a propósito de la versión que se restauró en este 2026, pero fue una película de 1986. Y vamos a presentar el perfil de nuestros invitados para ya entrar a hablar de fondo de ya en profundidad de la película. Entonces, Carlos Palau es caleño, bueno, no sé, creo que es tulueño o caleño, pero no más caleño, caleño. Director, guionista y productor de cine, se formó en el Conservatorio Libre del Cinema francés en París. Hasta la fecha ha dirigido 5 largometrajes. El primero fue en India, un documental rodado en la India, en Nepal, Cachemira y Sri Lanka. Creo que de ese documental no queda mucho, no queda muy poco, pero ya Carlos nos dirá ahorita. Está Sí, A la salida nos vemos, que es sobre la vida adolescente de un colegio de provincia manejado por religiosos. Hábitos sucios, que está inspirado en un caso judicial real y que ha sido una de las películas de mayor consulta en YouTube. Y ahorita lo vamos a citar un poco. Está El sueño del paraíso, que relata la inmigración japonesa que se produjo en los años 20 hacia el Valle del Cauca. Y la última, que es La caravana de Gardel, acerca del recorrido de los restos mortales del cantante de tango desde Medellín hasta Buenaventura. Ha recibido importantes premios por su obra en numerosos festivales internacionales de cine, como en Cartagena, Valladolid o La Habana, entre otros. También nos acompaña Julie Pedraza. Es una actriz con 46 años de experiencia, pero empezó demasiado joven, o sea que es todavía muy joven. Inició su carrera a los 12 años en el cine, luego ingresó a la televisión, donde participó en varias producciones nacionales. Formó parte del Teatro Experimental La Mama, donde continuó su preparación en las artes escénicas. Dentro de sus participaciones en el cine se destaca la película colombiana Pisingaña, que ya citábamos hace un momento, de Leopoldo Pinzón, donde recibió el premio como actriz revelación en el cuarto Festival de Cine de Bogotá, y ha participado en películas destacadas como sobre la que vamos a hablar hoy, que es A la salida nos vemos, bajo la dirección de Carlos Palado, Está Malcriado, La abuela, entre otras más películas. Entonces, Carlos y Julie, bienvenidos. Vamos a hacer gracias, Jorge Mario. quiero, Divino. quiero pasar un primer video
vamos a dar un pequeño segmento de una de las secuencias de arranque de la película en su versión restaurada. Entonces vamos con esta introducción y ya seguimos con la conversación. Sebastián, vamos a poner el primer video. Impresionante eso. Es increíble la belleza, la nitidez. Ustedes también. Moviéndose, moviéndose. Ya tengo las llaves del garaje. ¿Cómo hiciste? Le dije que apenas me llegara la plata de Bogotá, le daba 20 pesos y un lapicero. Entonces esta noche. Seguro, mano. Hay que pasarle el dato a Miguel. Me resultó gallina el muchachito este, ¿no? Este cura tiene jodido a Miguel. Sí, hay que darle una cagada en esos días. Preparémosle una bien buena. Entonces me hacen los siguientes ejercicios para mañana. Entonces, así arranca un poco la película y arranca también nuestra charla. Para empezar ya a irnos hacia la película, vamos a ver un poco lo que ha sido la obra cinematográfica de Carlos Palau, haciendo un recorrido muy rápido. Y te pido, Carlos, que a medida que vayamos citando algunas de las películas, yo creo que podemos ir haciendo una muy pequeña de las películas que vamos a citar, ya después adentrarnos bien a la salida nos vemos. Muy bien. Entonces, estamos hablando de los mediometrajes Lunfardo, que fue premio especial del Jurado de Colcultura, y Corazón de Mujer, el cual contaba con guión de Darío Ruiz Gómez, basado en el cuento de Fernando Gómez. Ya en películas de largometraje, sigamos por favor, está el que ya citábamos hace un momento, En India, aparece como fecha 1983-1985, pero ya tú nos dirás cuál fue la fecha exacta, porque creo que fue un recorrido largo el que se hizo para No, hacer este documental. no, Eh, sí, la película la filmé en 1978 en la India y ah, Asia. Es mucho ok, más atrás. perfecto. En el 85 fue que filmamos A la salida nos vemos y se estrenó en el 86. Esta película de Ninja fue, creo que usaste formato Super 8 milímetros. Sí, ¿Y qué pasó con
esa película? ¿Por qué se desapareció? ¿Dónde está? La película se estrenó en el primer festival de cine de Super 8 en el subterráneo de Medellín. Ahí comenzó también Víctor Gaviria con Buscando Tréboles. Y el jurado era el padre Álvarez, Luis Alberto Álvarez, Claro, que adoraba y veneraba a Víctor. Y esa adoración comenzó en esa fecha. Como les voy a contar lo que pasó, que yo fui a concursar como todo el mundo, ¿no? Los que estábamos allí. Y resulta que era tal el amor que le disponía Luis Alberto a Víctor, que él decidió declararme fuera de concurso para darle los 25.000 pesos a Víctor. Desde esa época yo vivo cabreado con Víctor Gaviria, ¿no? Qué cosa tan brutal, Dios mío. Me sacó el cura. Después mamando gallo con el cura, años antes de morirse en Cartagena. Nos reíamos, yo le decía, Luis Alberto, es que vos sos muy rosquero, hijo de puta. No jodas. bueno, Entonces, pero finalmente, ¿qué pasó? La película se la llevó a La, en la- 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 la película se presentó allí, don Hernando Salcedo Silva la presentó varias veces en su cineclub y a él le encantaba proyectarla y no me acuerdo en qué otros lugares se proyectó. Y pasando el tiempo, yo me fui a Europa y dejé la película en el cajón del closet. Cuando volví al año siguiente, la humedad se comió la emulsión. No, y Dios. no No, quedó copia. nada, nada. Es que mejor dicho, ni, no hice lo que tenía que hacer, que era refilmarla y guardarla. Ah, Y, y quedan, bueno. son pedacitos así sueltos, ¿no? Bueno, ya después viene A la salida nos vemos, de la cual vamos a ampliar ahorita nuestra Sí. conversación. Fue filmada en el 85, estrenada en el 86. Fue mejor ópera prima del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el premio del público en el Festival de Cine de Valladolid y una mención en el Festival de Cine de La Habana. Siguiente, por favor. Vamos con la siguiente película. Bueno, el siguiente periodo como cinematografista, entre el 93 y el 98, estuvo como enviado especial del periódico El Tiempo al Festival de Cine de Cannes, donde escribió numerosas crónicas y entrevistas con los directores más destacados de la cinematografía contemporánea. Y en 1999 realiza en Madrid, España, en cine 35 milímetros, el videoclip del brasilero Alexander Pires, con el destacado director de fotografía Javier Aguirre Sarobe, uno de los fotógrafos más importantes del cine español y en general del cine mundial. Ese fue como un periodo muy especial. Carlos, te dedicaste más como a la escritura sobre la cinematografía, ¿no? Eh, Me fui a buscar a mi hija, que se la había llevado la mamá de Bogotá, se la llevó. Me dijo, ya vuelvo, voy de vacaciones y nunca volvió. Ay, no. Entonces, entonces comenzó una época muy dura, eh, tratando de recuperar a la niña. Y en el 97, que fue mi último año como enviado especial del tiempo a Cannes, decidí irme a Madrid a buscar a la niña. Y vi que eso era muy complicado. Y entonces con Ángela, con mi mujer, decidimos quedarnos. Nos quedamos y fueron 4 años y medio en este problema tan duro, porque la mamá definitivamente no permitió que yo tuviera una relación con la niña, por celos con mi mujer, por muchas cosas. Y, y resulta que la vida pasó. Ahora esta niña, esta hija mía, tiene 35 años, acaba de tener un bebé, pero yo no me reconozco en ella. Yo ya no, a mí me robaron la niñez de la niña y, y ella se ha acercado a mí y todas esas cosas, pero yo no sé quién es ella. Eso para mí ya pasó. Es como otra vida, otra cosa. Y me da mucha pena con ella porque ella ha venido con muy buenas intenciones, etcétera, pero yo ya, además como ya estoy en la última etapa de la vida,
yo ya no quiero ser papá ni abuelo ni nada de esas cosas. Yo quiero hacer esa película con vos, Jorge Mario, el año entrante. Y, y por eso estoy tan feliz de que haya sido papá, porque yo ya me siento como abuelito de la niña. ¿Ah? Entonces, bueno, Pasa y esa este, década, llegamos a la este- década del 2000 y en el 2003 ruedas Hábito Sucio. Hábito Sucio está basado en un, digamos. Brevemente, ¿cómo fue el proceso de esa película? Pues contar también brevemente para ya poder llegar a la sí, salida, nos vemos. sí, El tema de que la película ha sido una de las películas más consultadas en línea y más visualizadas dentro de todo el periodo desde que está la sí, película montada. tiene más o menos como unas 15 millones de vistas. Es increíble. Una película sencilla, ¿no? Pero resulta que es la que más les gusta y se ve en Indonesia todos los días. En México dicen que yo soy mexicano y entonces en Tuluá y entonces eh, es increíble que me- yo que tengo ese problema de la desubicación tan berraca, ¿no? Voy a terminar en México cantando mariachis en la Plaza Garibaldi. Joder, ¿no? Entonces, hábitos sucios, me entero de lo que ha pasado, de ese crimen, estando en Madrid. Película en semana, y yo dije, esta película hay que hacerla. Esa monja está en la cárcel injustamente. Yo inmediatamente intuí de que ella era inocente y entonces le dije a Ángela, Ángela, yo tengo que hacer esa película. Inclusive llamé a la revista, hablé con su director, con Santos, y le dije, mira, Alejo, ¿eso qué pasó? Me dijo, ya te pongo a la periodista, me la puso, me puso también cita en Bogotá y me entregó las 4.000 páginas del expediente de la fiscalía, el cual devoré, y ahí me convencí que la monja era inocente. Y fue cuando aparece un muchacho, un joven, y me dice, mire, Palau, esta es lo último que hay para hacer películas. Se llama HD Digital. ¿Y eso qué es? Explícame esa huevonada. Y me dijo, no, esto es con casete, no es con negativo. ¿Cómo? Yo dije, aquí está el futuro, esto es el futuro, esto nos va a democratizar el hacer cine. Y entonces me enseñó cómo se hacía esa cosa. Cogí unos estudiantes de una escuela de cine en Bogotá que nunca habían hecho cine y a cada uno le pregunté, ¿a vos qué te gusta? Dirección de fotografía. Pues bueno, vos vas a hacer eso. Y vos haces eso y armé un equipo con unos estudiantes. Me fui a la Candelaria y todas las actrices de la Candelaria me acompañaron en esta aventura. Todas se hicieron de monjas y además con ese tono, yo adoro eso que hicieron ellas, fuera a permitir que reabrieran el caso, que un abogado de oficio defendiera a la monja y la sacara libre. Eso fue fantástico. Entonces, Bueno, y la película sigue yo viva y sigue ahí andando en sigue internet. ahí, divina. Listo. Después Y viene esta ¿y qué película más? del 2007 que es El sueño del paraíso. Y yo creo que trata un tema supremamente interesante. En ese momento muy desconocido era este tema de la migración japonesa al Valle del Cauca. Totalmente. Cómo fue ese proceso de acercamiento a la historia y Sí. también de construcción de la película que creo que este va a ser nuestro próximo trabajo de restauración? Ay, maravilloso. Maravilloso, Jorge Mario. Eh, no todas las rumbas son malas, ¿no? Porque en una rumba que estábamos con Mayolo en el Hilton en Bogotá, al amanecer se fue todo el mundo, yo me quedé solo y había como un japonesito y le dije, venga, venga, ¿usted qué hace aquí? Contame de tu vida, de tu familia, carreta del Era, amanecer, ¿no? He contado la historia de la migración y entonces yo dije, esto hay que hacerlo, esto es divino. Y entonces comencé a investigar Fernando Gaitán, que transmisión
la Caldas, y pobre como un berraco, y le dije, Fernando, mira, esta historia, Dios mío, investiguémosla. Y nos pusimos a investigarla como 2 años. Además aprendí mucho de Fernando porque era una cosa bellísima y hicimos un mamotreto gigantesco de investigación. Que esa migración nace de María de Jorge Isaac. En los años 20, un joven japonés muy brillante descubrió la novela en una vieja librería. Tenía los suficientes conocimientos en español para traducirla en la revista de la Universidad de Tokio, y así fue creando unas expectativas en torno a la migración que ya se estaba dando en Japón y que el gobierno estimulaba para que se fueran, porque Japón era muy pobre, estaban arruinados, las guerras civiles, pero Colombia no existía en el eje de las migraciones, porque solamente para ellos existía México, Perú, Argentina, Chile, Brasil, y es la María de Jorge Isaac la que les traza el camino para que se vengan para acá. Entonces, cuando ese muchacho, Yuso Takechima, traduce la novela, un grupo de muchachos junto con él, un día se vienen de grumetes en un barco y arranca la migración. Es una migración absolutamente literaria, divina, también motivados por la pobreza. Pero años después, estos japoneses se convierten en enemigos de los Estados Unidos y el presidente Roosevelt llama al presidente de Colombia, primero a Santos y luego a López Pumarejo, para que esos japoneses que ya han hecho sus tierras, sus dineros, se los envíe a los campos de concentración en Texas y California. López Pumarejo dijo, no, no se los envío, pero te los encierro aquí. Y es cuando nace el campo de concentración en Fusagasugá. Entonces, la película El sueño del paraíso es un gran flashback desde el campo de concentración en Fusagasugá, y vamos desenredando la pita y contando toda esta epifanía tan maravillosa y tan dolorosa también. Y además, lo hicimos con 3 pesos porque no había con qué hacerla, pero la logramos hacer, pudimos hacer lo que pudimos hacer. Y yo la quiero mucho por eso, porque toda la colonia japonesa nos apoyó. Ellos son muy bayunos. Cuando comenzamos los ensayos, yo dije, esto va a ser un matachín. Ustedes hablan peor que yo. No, no, no. Vamos a traducir el guión al japonés y lo hacemos en japonés y esperemos un año más. Y así fue. La traducimos al japonés y ensayamos en japonés y la hicimos en japonés. Y eso quedó muy bello. Quedó una realidad, un realismo, una cosa muy bella. Yo adoro esa película. Este año estamos cumpliendo 20 años de haberla hecho y estrenado. ¿Ves? Listo. Y la última de la filmografía, de un recorrido rápido que estamos haciendo, es La caravana de Gardel del 2015, que también es un suceso muy particular, que es la muerte de Gardel, pero particularmente el traslado del cuerpo de Gardel hasta Buenaventura. Sí. ¿Cómo fue este proceso de esta última película, Carlos? Esta está inspirada en una novela de un amigo mío, de Fernando Cruz Cronfle, que me regaló los derechos y la novela y me hizo descubrir esta historia. Y fue emocionantísimo llegar a Medellín sin conocer a nadie y comenzar a levantar esto y conocer a cantantes, orquestas y lugares. Y fue maravilloso, maravilloso hacer esto, ¿no? Inclusive cuando el cementerio donde está esta foto me lo prestó para que yo recreara la tumba de Gardel donde yo quisiera, y fue en la misma tumba donde estuvo Gardel. Pero esa filmación, cuando la hicimos, yo era el último día de rodaje y yo vi a cántaros y yo le dije al conductor de la película, le dije, lléveme al cementerio. Me fui solo, me paré en medio de ese aguacero y le dije, Carlitos, parame esta hijueputa lluvia, carajo. Y me la paró Carlos Gardel. Él hace milagros.
y se filmó esta belleza de escena final porque es preciosa, ¿no? Y así fue toda la película llena de magia y de homenajes y, y la película cada año está en el Festival de Tango de Medellín y en los pueblos y por aquí y por allá. Me, y yo voy y me encanta estar en esas funciones y conversar con todos los tangueros, y porque yo soy tanguero, yo fui muy cantinero, a mí me gustaban las cantinas, los tangos, por eso adoré tanto esta historia. Bueno, Descubrirla fue maravilloso. Ya no pues, bebo, qué desgracia, ya soy un hombre decadente, ya no me trasnocho, pero bueno, ya me trasnoché todo lo que había que trasnocharse. bueno, este ha sido un recorrido así muy rápido por la Sí, filmografía sí. de Carlos, que quería que miráramos rápidamente lo que ha sido todas estas 5 películas. Y ya vamos a entrar de lleno a la salida nos vemos, que es la que nos convoca. Pues, siguiente diapositiva, vamos a ver un poco la ficha técnica. Es una película de 1986, por eso además del proceso de restauración, también está el hecho de celebrar los 40 años. El guión fue de Carlos y Sandro Romero, que colaboran en el guión, ahorita nos contarás eso. Las empresas productoras está Producciones Solsticio de Venezuela, Cinematográfica Macuto, Compañía de Fomento Cinematográfico, Cine y Hangar Film. El director de fotografía fue un director que fue muy importante entre los directores de fotografía, que fue José Medeiros. José Medeiros fue un director de fotografía brasilero que trabajó con Nelson Pereira dos Santos, trabajó con Bruno Barreto, trabajó con Carlos Palau, pero también hizo técnicas de duelo Con Sergio. con Sergio Cabrera. La película se estrenó el 19 de junio de 1986 y pues dentro de toda la gama de actores hoy nos acompaña Julie Pedraza. Entonces, para arrancar, quiero que veamos esta escena donde está Julie, hay 16 años, ¿no? 17. 17. 17 años. Y bueno, yo te está quitando un añito ahí. Ay, horror. Para un poco cómo arranca la película. Ujú. Lo que estamos viendo hace parte de la versión restaurada de la película. Qué belleza. Quedó muy bien. Qué belleza. María Elena, Qué belleza. entrégueme esa hoja, señorita. ¿No me ha oído? Divina. Continúen su examen. Aquí no ha pasado nada. Usted sabe que yo he sido responsable, pero ahora hay algo que usted debe comprender y que no me deja estar tranquila. Es el amor, madre. Lo siento por usted porque nunca lo he sentido. O quizás la admiro por ello. Realmente no sé qué decirle.
Seguro que voy a terminar de monja. Va a ser lo más conveniente, se lo prometo. Madre, deje terminar mi carta. Ya debe estar comiéndoseme el corazón por dentro. Yo no lo hice por mala, madre. Yo no... ¡Basta! Disculpe, madre. ¿Qué hago con ella? Llévesela y que termine su examen. Divina. Listo. Esa Entonces, escena es es una divina. escena maravillosa. Quería Hermosa. preguntarte, Julie, ¿cómo fue tu llegada a la película? ¿Cómo te acercaste a la película? Ya habías rodado Pisingaña, obviamente, pero ¿cómo fue la llegada a la salida de Nos vemos? Creo que estás silenciado. Ya, ok, aquí ya. Solito se mutió, qué pena. Pues justamente cuando Pisingaña se presentó, se estrenó en el Festival de Cartagena, tuve la gran fortuna de compartir habitación con la hermana de Carlos Palau, productora de la película. Entonces ahí pues nos conocimos, también pues me ofrecieron otras películas, pero eh, me fui a la salida nos vemos, primera propuesta, y fue maravillosa. Tuve un problema familiar con mi papá, porque justamente pues él me acompañaba. Y lo primero cuando la reunión que tuvimos para mi papá, a Carlos, mi papá lo primero que preguntó, dijo, bueno, entonces, ¿cuándo nos vamos? Entonces, pues la hermana de Carlos le dijo, no, tranquilo, señor Pedraza, pues ella pues está grande, se queda en mi casa, yo la voy a cuidar. Entonces mi papá serio, bueno, salimos de ese apartamento en las Torres del Parque, recuerdo tanto, y en el ascensor mi papá me pregunta, ¿y usted qué quiere? Le dije, sí, claro, yo la quiero hacer. Yo me fui a Cali y mi papá no, él No, no me habló. no puede Yo me ser. quería quedar viviendo en Cali porque hice una muy buena amistad con todos los chicos y las chicas. Y fue una experiencia que marcó mucho en mi vida como mujer, como profesional y de verdad la llevo aquí en mi corazón. Eh, No, eh, tan divina. No, Carlos, esta película, esa construcción como de, digamos lo que es una adaptación digámoslo, a una historia de provincia, una historia en un colegio muy particular. ¿Cómo sucedió eso? ¿Eso tiene que ver un poco con tu historia de vida en Tuluá o tiene que ver con una ficción creada de otra manera? Me gustaría saber cómo fue ese origen y también cómo fue la finalización la, de la la, película, que creo que es bien interesante esa historia. ¿cómo es lo último que dijiste? Que cómo fue la finalización del guión, que creo que trabajaste con Sandro Ah, Romero, pero sí, ya después tú terminaste el guión solo y arrancó el el- rodaje de la película. la película es 100% autobiográfica. Es mi pequeño Amacor, ¿no? Todo eso que pasa en la película lo viví porque yo, siendo eh, tulueño, mis papás me pusieron interno. Entonces todo ese internado lo viví en los mismos lugares donde ocurrieron la historia. Eh, como les contaba en Cartagena, esto fue se me apareció todos los recuerdos del colegio estando en el sur de la India cuando filmaba esa primera película documental allá en la India y una tarde haciendo la siesta en Trincomalee, un puertecito en el Océano Índico, ahí se me aparecieron todos estos recuerdos. Un tiempo después, ya que regreso a París y me vengo a Colombia y me voy a Nueva York, en Nueva York escribí unas 50 o 60 secuencias de un solo trazo. Cuando vuelvo a Colombia, conozco a Sandro Romero, no era el calvo que está hoy en día, buen mozo, seductor, de todas estas cosas tan divinas. Era un flaquito ahí todo
tímido, que quería ser como Andrés Caicedo, pobrecito. Entonces yo le dije, vea, flaco, yo estoy en esta cosa, que a mí me ayudaba a organizar este guión y tal, y me ayudó mucho. Claro, Sandrito me ayudó mucho. Y ahora tiene una gran presentación en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, y qué maravilla, 2 funciones, 3, de algo que él escribió. Volviendo a la historia de la película, cuando comienza el chancuco de la pierna, que tú muestras ahí en la entrevista, resulta que ese guión de A la salida nos vemos estuvo mucho tiempo, fueron como 6 gerentes antes de, y era funcionario Lisandro Duque. Y entonces, cuando salimos en Cartagena al Festival de Cine del 86, él con Visa USA y yo con A la salida nos vemos en el hall del Hotel Caribe. Amparo Pérez, la periodista, me dice, Palao, ¿tú por qué le copiaste a Lisandro Duque la escena de Chancuco? Le dije, ¿cómo? ¿What? Yo no había visto la película. Óigame, y se me sale el pájaro tulueño, el León María Lozano, el cóndor pasa, y me voy a buscar a Lisandro Duque y le digo, Lisandro, todo este tiempo que has estado en Focine y con Millón allí, y te me robaste esa escena, y lo encuellé en el hotel, lo vio matar de la ira, ¿no? Porque el hijo de puta era yo y él era el genio, Dios mío. Entonces, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, me autorizó Lisandro a contar esto que les estoy contando, porque él ya en vísperas de llegar a los 90 años en que está, ya la culpa entonces yo quiero mucho a Lisandro Duque, pero se nos robó esa secuencia, el virgajo ese. Y él sabe, él lo dice. Y entonces me acordé de eso por haberle visto esa belleza de escena con Julie, que es preciosa. Entonces volvimos a los mismos lugares donde viví, en mi casa, en el bar central donde jugábamos billar, en el Teatro Sarmiento donde veíamos películas. Todo fue un recorrido y muy nostálgico de esa época. Recuerdo que cuando le dieron el premio, esos críticos severos de Bogotá dijeron pestes de la película, diciendo que esa película no tenía el contexto político que debía tener. Entonces, ya desde esa época yo ya oigo eso siempre, ¿no? Que lo mío no tiene contexto político. Vea pues, qué bestialidad. Entonces, habrá que hacer una con contexto político a ver cómo me sale, ¿no? Carlos, ¿cómo fue el trabajo? Primero, ¿por qué llegó José Medeiros, director de fotografía, a la película? ¿Y cómo fue ese trabajo con él en la construcción, pues, de estos movimientos de cámara, de los planos generales que hay a lo largo de la película? Sí. ¿Cómo fue ese trabajo creativo entre ustedes dos? Mi hermana Esperanza conoció a José Medeiros a través de Caca Diegues, ¿no? Entonces Caca se lo recomendó a mi hermana Esperanza y ella hizo las gestiones para traerlo y fue una experiencia maravillosa porque de él aprendimos todo. Primero, la bacanería del maestro, de cogerla suave, de no estresarse y así hicimos la película, divirtiéndonos, muy hermoso, ¿no? Fue una gran escuela de cine haber hecho esa película con él. Con los muchachos, como fue tantas veces, pasamos 3 o 4 años antes de poder hacer la película, los muchachos se me crecían año tras año. Cuando finalmente el 85, por acá y por allá, y entonces ya se ha regado la bola de la cual yo no estoy enterado
de que dice de que yo no soy ningún pedófilo, que estoy buscando niñitos para tirármelos y no sé qué cosa, y comenzaron a... ¿No? Lo mismo pasó con el colegio de las niñas, de las monjas. Les llegaron con el cuento a las monjas de que yo iba a hacer una película de lesbianas. Y entonces ya yo me asusté y fui a donde la rectora, donde la madre superiora, y le dije, hermano, me han contado esto. Y me dijo, Carlos, el colegio es tuyo, haga lo que quiera. Por eso pudimos filmar esas escenas tan lindas donde Julie les enseña a besarse entre ellas. Divina. Justamente esa escena, porque es una anécdota muy linda, porque obviamente todos mis compañeros de set, todos, las niñas, los pelados y las peladas, pues claro, de colegio, yo pues ya tenía experiencia haciendo cine y actuando, y esa escena del beso no era mía, era de otra compañerita, pero Así, obviamente era muy complicado que ellas lo abordaran. Y yo recuerdo que pues, se intentó pues que lo hiciera el personaje para el cual estaba escrita la escena, y pues obviamente no. Entonces, para que fluyera el rodaje, yo le dije a Carlos, pues si quieres lo hago yo no ¿así fue tengo la ningún cosa? problema. Sí, señor. No, Y terminé haciendo la escena de beso con Abril Méndez. esa, divina, divina. Eso es de lo mejor de esa película, es eso de ustedes ahí. Bueno, Divinas. Carlos, la película se estrenó. ¿Y qué pasó Se después con la estre- película? La película se quedó un estrenó, poco se estrenó en... comercialmente aquí, con Cine Colombia. Eh, Se estrenó en Venezuela, porque la película es colombo-venezolana. Allá le fue muy bien, tuvo como, creo que como unos 70, 80 mil espectadores. Eso para la época era un gentío, ¿no? Aquí yo no recuerdo, pero sé que estuvo, eh, que Claudia Triana ha, ha logrado ponerla en otros países. Israel la compró. Ella maneja eso muy bien y, y ahora pues la restauración, que definitivamente estoy muy conmovido, muy feliz contigo, Entonces, Jorge Mario, vamos a con la... ver ¡Qué antes de belleza! explicar un poco cómo fue este proceso de la restauración, vamos a ver un primer clip del antes y después de la película para ya Estupendo, entrar a estupendo. hablar del tema de la restauración. ¡Qué belleza! A bestia. Impresionante. Ustedes también. Moviéndose, moviéndose. Qué belleza. Divino. No alcancé, me cerraron la tienda. Toma para que no te deshidrates. Gracias. Pero ¿saben qué? Mi papá le compró el teatro a los Sarmiento. ¿Tu papá con teatro? Ahora sí no se los aguanta nadie. Increíble. Qué Ahora 3 belleza. horas Me más de encanta. clases. Papá con el pelado para conmigo. Fresco, hermano, que yo no me estoy metiendo con usted. Bueno, cuidado pues. La unión entre el hombre y la mujer, entiéndase bien, solo es posible gracias al sagrado permiso del matrimonio. Es allí cuando la naturaleza les permite ser dueñas de ustedes mismas, cuando se conforma un hogar y la especie humana logra diferenciarse de los animales.
El gran peligro que corren ustedes, niñitas, hoy en día es la proliferación de inhumanidad y salvajismo que invade nuestra época. Los hombres de hoy en día son unas alimañas inclementes, capaces de los instintos más bajos y humillantes, seductores de los espíritus de las jovencitas que no saben de la vida más que lo elemental. Recuerden, niñas, que detrás de cada hombre hay un canalla. Buenísimo. Vamos a ver un poco, entonces, aquí ya en el proceso de la restauración de la película, hubo una etapa en la que hubo ¿qué pasó con la película? Básicamente que nos tocó restaurarla desde un positivo de proyección y no desde el negativo que hubiera sido lo ideal, porque el negativo todavía se encuentra en Caracas y bueno, etcétera. Pero ahí sí hubo que hacer una serie de pruebas de proyección. Vamos a ver un pequeño segmento de el color original que se empezó a trabajar sobre la primera prueba y el color final que quedó dentro de la película. Aquí ustedes lo que están viendo es una serie de manchas y de scratches y de mugres que tiene la película, que fue un poco lo que más después de ya encontrar el color, nos demandó más tiempo. Quitar todas estas que tenía la película. Que subamos un poquito el volumen. A celebrar esta fecha memorable y nosotros no podemos... ¿Y esta noche vamos donde tus hermanas? Cuidado con mis hermanos. Esa noche donde el mono. Fresco, cuñado, que no es para tanto. La cuñada está por... Exposiciones con los dibujos que ustedes realizan en clase, teniendo como tema la vida de María. Concursos de declamación, una velada dramática. Pero para ello necesitamos la valiosa colaboración económica de todos ustedes. Aquí ya se le quita Atención. todo el mundo de la película. Como todos ya deben saber, empezar a ensamblar la película en su versión final restaurada. Ave María, qué trabajo tan espectacular. A celebrar esta fecha memorable y nosotros no podemos... ¿Esta noche vamos donde tus hermanas? Cuidado con mis hermanos. Esa noche donde el mono. Fresco, cuñado, que no es para tanto. Haremos exposiciones con los dibujos que ustedes realizan en clase, teniendo como tema la vida de María. Concurso. Qué belleza, qué trabajo tan hermoso. Entonces, Carlos y Julie, les quería preguntar, después de 40 años de haber hecho la película, de haberla, obviamente del estreno de la película, ¿cómo sienten ustedes hoy la película? ¿Cómo ven la historia? ¿Cómo la vuelven a vivir? Ya, sobre todo en esa proyección que se ha podido hacer, que es la única por ahora, que se hizo en Cartagena, que esperamos hacer más proyecciones, pero ¿cómo sintieron ustedes la película 40 años después? Wow. De parte mía, la recibí con tanta emoción y tanta alegría, y era como verla como por primera vez, como esa espectadora expectante, valga la redundancia, y verla, ay, preciosa, de verdad, gracias. Gracias porque a la salida nos vemos, es una historia tan bella, tan hermosa, que no podía quedarse ahí perdida entre los rayones y el mugre y todo. De verdad, eres un maestro. Gracias, 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 porque ya hacemos parte, 40 años, de la historia del cine colombiano. Pero de verdad, es una emoción y al hablarlo se me aguan los ojos de la emoción porque de verdad me conmueve gratamente y de verdad, gracias, gracias, gracias. No, Jorge Mario, esto es eterna gratitud contigo, con Alexandra, con Adriana, con todos los que hicieron posible esta resurrección tan maravillosa. Te lo decía en Cartagena, yo pensé que me iba a morir sin ver esto, porque es que es muy complicado. Era una cosa por allá, una cosa que uno soñó, que qué bueno que la restauraran y toda esa cosa. Yo la veía en YouTube tan feíta, tan pobrecita, ¿no? Y ahora en Cartagena, yo que soy de lágrima fácil, me fui a un balcón en el Teatro Heredia y juepuchica, se me salían las lágrimas, ¿no? Y qué cosa tan... Volver a vivir es
ese momento tan eterno, porque es que era la primera película de ficción, uno no sabe cómo la hacen y todo es como por intuición, como es algo mágico, ¿no? Y así uno se queda, porque esto es algo extraordinariamente automático, como funciona el cerebro, ¿no? Por eso es que trato siempre que los guiones estén muy amarrados, porque después uno se despeluca y se va de bruces y comienza a improvisar y cosas de esas. Y en la salida nos vemos, pues improvisamos todo el tiempo. Una maravilla. Pero teníamos un equipo que nos respaldaba enormemente. Estaban ellas, los muchachos, los técnicos, José, una maravilla. En un momento dado me dijo José, Carlitos, ¿esta es tu largometraje número qué? Y le dije, el primero. Me dijo, ¿cómo así? Parece que tuvieras muchas películas. Y dije, no, yo estoy embalado, estoy loco por él, porque estoy 7 años tratando de hacer, no quiero que se me pierda esta oportunidad. Y así la hicimos, ¿no? Como angustiados de que lo fueran a quitar el juguete, ¿no? Esa cosa tan que vivimos todos los colombianos, de que esto ya se va a acabar, que el terremoto, que esto, que Dios mío, no. Y ahora viene la próxima, Jorge Mari, Ya hablaré. contigo. Yo estoy Para contar un señor. poco algunas características de la restauración se hizo gracias a la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y a Proimágenes Colombia, que como contaba hace un momento, la hicimos a partir de una copia de exhibición en 35 milímetros. Se realizó el proceso de escaneo dentro de la Fundación Patrimonio Fílmico en un equipo que se llama Laser Graphics, versión Scan Station. La resolución de captura digital fue de 6.5K. A partir de la información digital empezamos a hacer la restauración. Los archivos DPX son los archivos para la imagen, los archivos WAV, los archivos para sonido, y se empezó a hacer obviamente la restauración de imagen y sonido, y la versión final de la película se conserva actualmente en cintas LTO9, en DCP, que es el formato para la proyección, y un archivo de datos en disco duro, que es el que utilizamos para mover la película para cosas más pequeñas, como estas presentaciones. Esta restauración, y a mí sí, siempre me gusta, pues a veces no los nombramos, varias personas que trabajamos en el proceso de restauración, desde el proceso de restauración física, donde estuvo Ashley Viviana Camargo, que trabaja con nosotros en Patrimonio Fílmico, hicimos el proceso de escaneo, posteriormente hicimos el proceso de restauración digital, en el que me acompañaron Wilson Esguerra y José Valenzuela, que hizo la parte de restauración de sonido. Ese es como el equipo que creo que vale la pena citarlo, porque a veces se nos olvida que detrás de todos estos procesos hay, o estamos unas personas ahí trabajando durante un periodo más o menos largo de tiempo. Entonces realmente fue muy enriquecedor haber podido hacer esta película y haberla podido estrenar como estaba pensado para los 65 años del Festival de Cine Cartagena, pero también para los 40 años, que fue lo que hace que recibió esta película el premio India Catalina Mejor Ópera Prima en el 86. Entonces, vamos a ir con una escena final, que es la escena final de la película, ya para entrar al cierre de esta conversación, que el tiempo se nos va rapidísimo, y para que contemos un poco, Carlos, de tu próximo proyecto. Y bueno, y vamos hacia adelante con este proyecto. Entonces vamos con el video de cierre de la película y ya volvemos con unas palabras para cerrar esta charla. ¿Quién? Ok. Por primera vez me he sentido a la secuencia final de la película sin saber por qué. Por primera vez, sin saber
porque seguramente la culpa por ser tan mujer. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, vive, pero siempre vive acordándose de ti. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Y lo invité a que subiera y al lomo de mi caballo, y en una venta, tomando vino y más vino, a mi hermano de camino le escuché 2 o 3 letras. Mi novia se llama Estrella y tiene un firmamento sólido. Bueno, entonces ese era el cierre, había que estar en el cierre de la película. Qué maravilla. Realmente ojalá podamos ver pronto la película en una pantalla grande ya y volverla a repetir, porque creo que vale la pena volver a ver esta película. Y si no, pues la podemos ver en una plataforma donde la tengamos que ver, pero hay que ver las películas. Pues de antemano, gracias Julie, gracias Carlos. Y brevemente, Carlos, ¿cuál es tu próximo proyecto? Que además es una adaptación impresionante de una obra de Germán Espinosa. Entonces, ya para cerrar la charla, cuéntanos de qué se trata la película o de Sí, qué va a ir la película sí. en este proceso en el que va. Estamos en plena preproducción. La novela se llama Cuando besan las sombras, de Germán Espinosa, una historia que transcurre en Cartagena de Indias en estas épocas, y vamos bastante bien en la preproducción, en la consecución de los actores, de las locaciones, todo esto con un equipo muy interesante en Cartagena. Tenemos un productor ejecutivo, Pablo Incapié, el director de arte, Gustavo Lemaitre, que es un tipo extraordinario, ¿no? En la producción está Tere Vélez, una mujer con mucha experiencia. Los protagonistas son de Barranquilla, de Bogotá. De Bogotá tendremos a nuestro querido Gustavo Angarita. Y en la dirección de fotografía, Jorge Mario Vera. Él, que está aquí al frente, vamos a tener el honor de trabajar con él. Va a ser un trabajo bien hermoso. Después de ver esta restauración, me imagino lo que será esa fotografía. Ya Jorge Mario conoce las locaciones, sobre todo la locación principal. Y vamos muy bien, vamos en un ritmo de trabajo muy interesante. El equipo de Cartagena funciona muy bien. Tengo un director de casting con el que están trabajando los actores, ensayando, y muy sabroso, muy rico, una cosa de amigos, ¿no? Y esperamos filmar la película. Yo creo, Jorge Mario, que eso lo mejor es filmarla después del Festival de Cine de Cartagena, de que no haya nadie en Cartagena, no hay turismo, no hay esa cosa masiva tan brutal, ¿ves? Entonces, la historia más o menos es muy musical, muy por el lado de la música clásica, por el lado de la ópera, ¿no? Tiene componentes sobrenaturales, fenómenos paranormales, ¿no? Que eran del afecto de Germán Espinosa. En muchas de sus novelas tiene esos componentes. Y es una historia apasionante, una historia de amor muy profunda, muy enorme, ¿no? Complicada de filmar, sí, pero voy a estar muy bien rodeado con Jorge y con todo su equipo. Va a ser la película más complicada que
que he hecho, ¿no? Porque es de una delicadeza. Estamos en ello. Vamos a lograrlo todos juntos y, y a prepararnos para las próximas, porque apenas, yo estoy apenas comenzando. Ni siquiera he aprendido a hacer cine, Dios mío. A ver si aprendo alguna vez. ¿Ah? Bueno, fue maravilloso haber podido hoy volver nuevamente a La Salida Nos Vemos, volver a hablar de la película 40 años después, celebrar esta restauración, nuevamente agradecer al Patrimonio Fílmico y a Imágenes por haber podido hacer posible este proceso. Y bueno, Yuri, muchas gracias de nuevo por estar acá. Además, pues nos veremos pronto en tu otra película de las 4 décadas. Y maestro Carlos, pues un placer siempre que nos hablamos, que nos escuchamos. A todos los que estuvieron en esta sesión, agradecemos mucho. Y bueno, nos vemos pronto. Esta fue nuestra primera sesión de memoria activa de este segundo semestre. Obviamente, mandando nuestros más sinceros abrazos a todas las víctimas del terremoto en Cali, en Pereira y el norte del Valle, el Chocó, Buenaventura y las demás ciudades, y acompañándolos acá en la distancia y acompañándolos también de corazón. Nos vemos en nuestra próxima sesión de memoria activa y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Jorge Mario. Gracias, Jorge Mario. Gracias a todos. Gracias. Chao. Nos veremos pronto. Chao. Bueno, entonces, gracias por este encuentro. Doy por finalizada la sesión. Tengan feliz tarde. Gracias. Adiós, Julie. Gracias. Te Chao. quiero.